Hoy vamos a ver cómo conectar el botón DISP del Corolla. Este botón cambia los datos de la computadora de a bordo. Esto les va a resultar útil porque si llegan a cambiar el estéreo, este botón no lo van a poder utilizar más. Lo más fácil es comprar una interfaz para el comando de volante específico para este modelo. Para recuperar la función de la computadora de a bordo, así como también la luz de los botones del volante, simplemente tenemos que conectar el cable a tierra de los controles del volante, que es el pin número 6 del conector E26. Todo esto lo pueden ver en el manual de reparación del Corolla, pero yo se los voy a simplificar así cualquiera lo puede hacer. Cuando cambiaron el estéreo, este conector no lo necesitaban, ya que es para funciones del estéreo original. Tiene 20 pines y es el conector E26. En la parte de arriba tenemos cable negro, blanco y rojo. El negro es el que nos interesa. Lo vamos a pelar y le vamos a poner un cable para darle negativo. Yo usé el cable que le da negativo al estéreo. Acá vemos que cuando toco el cable con negativo se iluminan los botones del volante. Acá ya lo tengo encintado y listo. Una vez todo armado, verificamos y vemos que cuando apretamos el volumen va pasando por todos los datos de la computadora de a bordo.